Podcast. Más comunidad, menos ansiedad. Con Silvia Araya. Hola, espero que estén bien. Hoy quería hablar de la relación entre trauma y ataques de pánico. Personalmente, yo no creo que exista una sola causa para los ataques de pánico. No es que solo porque mi papá tuvo, mi mamá tuvo o porque algo pasó en mi niñez, no necesariamente significa que ya solo por un elemento vamos a tener ataques de pánico o ansiedad muy alta. En realidad, yo creo que hay muchísimos elementos que a veces se juntan y como yo lo llamo, se hace la sopa de verduras. Entonces, en esa sopa de verduras vamos a tener papa, vamos a tener carne, vamos a tener zanahoria, vamos a tener diferentes elementos que conforman la sopa. Entonces, esos elementos los ponemos al fuego y comienza a hervir. Ese fuego a veces podemos llamarlo el estrés o podemos llamarlo una situación traumática. Cuando ya hierve la olla y se rebalsa la sopa, es cuando tenemos el problema serio de ansiedad o los ataques de pánico. Uno de esos elementos, como les mencionaba, es el trauma. Y para mí es no solo uno, sino el de los más importantes, sino el más importante. Porque al tener una situación traumática de cualquier tipo, puede ser más grande, más pequeña, en realidad no tiene tanto que ver con la situación, sino cómo se vivió, cómo experimentamos esa situación de trauma. Puede ser algo que tal vez sea muy sencillo, para algunas personas no es gran cosa, pero si yo lo viví, lo experimenté con mucho sufrimiento o en soledad, o sea que no tuve a alguien que me acompañara, que me aconsejara, que me ayudara en ese momento, entonces ese trauma como que se graba más en el cuerpo. ¿Y qué pasa a veces con el trauma? Que entonces el cerebro se lo aprende y empieza a generalizar o empieza a reproducirlo para tratar de protegernos. Yo siempre pongo el ejemplo de caminando por un caminito y la serpiente. Pongamos como una imagen de que vamos caminando por un caminito. Y en ese caminito nunca ha pasado nada malo. Nunca ha salido ningún animal, nada silvestre, nada que nos pueda amenazar. Pero resulta que un día alguien tiró ahí una serpiente, la tiró. No es que ni siquiera vivía ahí la serpiente, la tiró, la dejó ahí. Íbamos pasando por el caminito y resulta que vemos a la serpiente. Entonces el cerebro graba esto, lo graba como una amenaza y dice, nunca más vamos a pasar por ese caminito porque ahí salen serpientes. Y era tal vez una cuestión aislada, era una situación aislada que nunca más se iba a volver a repetir porque fue ese día, en ese momento que alguien tiró la serpiente, en realidad una cosa muy fortuita y nos sucedió, pero el cerebro, como trata de protegernos siempre, entonces graba esa situación y la generaliza. Y entonces nos dice, no, no solo no vamos a caminar por ese caminito, ya no vamos a caminar por ningún caminito a las 3:23, que fue la hora en la que apareció la serpiente. O ya no vamos a caminar por ningún caminito que tenga esas mismas características, que el pasto sea como alto, como verde, con florcitas de tal color, así de detallado. A veces el cerebro graba la información y también se graba en todo nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso también graba ese tipo de información. El trauma se graba en nuestro cuerpo. Entonces después tenemos esas generalizaciones que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Tal vez no estamos conscientes de que estamos haciendo generalizaciones después de haber tenido una situación traumática y simplemente empezamos a tener ansiedad o ataques de pánico por otras situaciones que se asemejan o el cerebro asoció con ese trauma inicial. Entonces,
De ahí que muchas veces van surgiendo los episodios o la ansiedad y esto puede pasar años después. No necesariamente es que tuvimos el trauma y ya a los 3 días vamos a tener ataques de pánico o ya a los 3 días vamos a tener los síntomas o la consecuencia de ese trauma. Muchas veces eso queda guardado en el cuerpo, queda guardado en el cerebro y luego algo más saca eso a relucir, lo saca al consciente o lo saca afuera, como les comentaba en la sopa. Tal vez la sopa no estaba tan llena y tal vez un poquito de estrés hizo que empezara a hervir y se saliera de la olla. Y de repente empezamos a tener ataques de pánico como de la nada, pero no es de la nada en realidad. Eso ya estaba ahí guardado. Ahora, con respecto al trauma, por supuesto, no es lo mismo tener trauma en la adultez que tener trauma en la niñez. Los traumas de la niñez son todavía más profundos y más delicados, porque en la niñez normalmente no tenemos las herramientas, ni los recursos, ni el apoyo para poder resolver el trauma. Cuando somos adultos, sí tenemos un poquito más de conocimientos o de herramientas para poder lidiar con las situaciones difíciles. Pero en la niñez normalmente no tenemos esto y entonces el trauma es más profundo, nos afecta más y también a veces se queda ahí guardadito, porque es como que no, como no teníamos en ese momento qué hacer, entonces lo guardamos para después. El cuerpo es muy, muy sabio y entonces el cuerpo dice, bueno, en este momento yo no sé qué hacer con esto, vamos a guardarlo por aquí y luego más adelante, cuando yo sepa qué hacer, lo volvemos a sacar. Entonces, por eso pasa que en la adultez también salen traumas que de repente no teníamos la menor idea de dónde salió eso ni por qué salió. Y tiene que ver porque encontró el cuerpo un momento ideal para poder resolverlo. Es como, ya tengo las herramientas o ya tengo el tiempo o ya tengo la ayuda, entonces voy a sacar eso que estaba ahí guardado. Entonces, en la niñez, cuando tenemos traumas, son más delicados y por eso es importante a veces comenzar desde ahí. Es importante revisar en nuestra niñez, en nuestra etapa de formación, especialmente en los primeros años de vida, cuáles fueron los traumas. Y como les decía, a veces son cosas muy cortas, muy pequeñas, que tal vez no tendrían significancia para un adulto, pero para un niño sí. Por ejemplo, miedo a quedarme encerrado o encerrada. Ese era uno de mis miedos más grandes. O, por ejemplo, que mis papás se fueran y yo me quedara sola, que yo no pudiera encontrar a mis papás, que se fueran y yo no pudiera irme con ellos. Y eso para un adulto son cosas muy tontas, muy, muy simples, pero para un niño o una niña, esos son traumas de abandono, traumas de rechazo, tal vez. Y esas cositas, como les decía, ahí se van guardando y después se juntan con otras, se juntan en la sopa y tenemos ataques de pánico. Entonces, cuando hacemos el trabajo de ansiedad y de ataque de pánico, a mí me gusta mucho ir poco a poco, porque también hay que hacerlo con mucha delicadeza, a revisar cuáles son esas situaciones o cuáles son esos traumas que tenemos en la niñez, porque de ahí es que pueden salir otras cositas conectadas en la adultez. Cuando les decía que hay que hacerlo con mucha delicadeza, es porque estamos yendo a heridas, como les decía, muy sensibles, muy profundas, heridas que tienen que ver con nuestras heridas de la vida. Las heridas de la vida son esas heridas que están ahí permanentemente y las otras situaciones de la vida derivan de esas heridas principales, por decirlo así. Heridas base también se le llama. Esas heridas base tienen que ver normalmente con abandono, con rechazo, con sentirse en soledad, entonces, o no merecimiento también. Entonces, de ahí muchas veces derivan otras situaciones, otros traumas de nuestra vida
derivan muchas veces de esas heridas base o heridas principales que normalmente las encontramos en la niñez. Entonces, en realidad, mucho del trabajo, si no todo, el trabajo de ataques de pánico y ansiedad tiene que ver con el trabajo del trauma, porque de ahí salen muchísimas cosas. Y como les comentaba, el trauma es algo que se guarda además en el cuerpo, se guarda en los órganos, se guarda en los músculos. Ahí queda guardado esa sensación, ahí queda pegado de alguna manera esa experiencia. Entonces, cuando vamos a trabajar con trauma, no necesariamente hay que ir y recordar exactamente qué pasó. Muchas veces no tenemos cómo recordarlo porque tal vez éramos muy pequeños, muy pequeñas. A veces el trauma ni siquiera es de nosotros. A veces el trauma es de una generación anterior. A veces es de la mamá, del papá, de otra persona en nuestro sistema familiar. ¿Cómo vamos a hacer para poder recordar qué pasó? No es necesario. Para poder hacer trabajo de trauma, lo que es importante simplemente es tener las herramientas y el apoyo para poder sanarlo, porque lo más importante es que cuando nosotros vivimos una situación difícil y no estuvimos acompañados, eso nos afecta más. Pero cuando podemos tener la compañía y el apoyo para poder pasarlo, como que de alguna manera se hace más, más pasable. No es que no sea difícil, pero es como más soportable, ¿verdad? Entonces, mucho del trabajo es eso, es ver qué es lo que era necesario para poder pasar esa situación, para poder vivirla, para poder aprender la lección que había que aprender y de alguna manera darnos eso que necesitábamos. Como les decía, muchas veces es simplemente compañía, muchas veces es simplemente acompañamiento. Eso era todo lo que necesitábamos en ese momento. Y lo bueno es que en este momento, en la adultez, ya podemos hacerlo por nuestro niño o nuestra niña interior. Espero que esto les ayude y nos vemos en el próximo episodio.